Milagro. Uno de los primeros días del invierno, el dios Pan apareció, iracundo y contrariado, en la plaza de las estatuas de Marx y Engels que estaba de camino a la estación. Sin perro ni acompañante, mal caído, fuera de tiempo. Lo que le molestaba, que se desconocía, perduraba. Los vecinos, sobre todo los que vivían cerca, recibieron la situación con la esperanza de que terminara pronto. Sin embargo, la diferencia entre el tiempo del dios y el de los humanos era demasiado evidente. Él siguió a la vista de cualquiera, zarandeando la hojarasca con los pies, agitando las ramas cercanas con desidia, observándolos desafiante, lleno de un odio de siglos. No es fácil eludir los ojos del dios. Se hubiera podido esperar que apareciese en un jardín o alguna arboleda cercana o incluso en la frondosidad de los cementerios. Cualquier otro espacio de la ciudad parecía más apropiado que aquel triste lugar de paso, de arbustos anodinos en recuerdo a quien ya no se recuerda. No hablamos su lenguaje, no habitamos su tiempo, no podemos entender al Dios. La gente se agrupaba inconscientemente en ligeros enjambres al pasar por delante. Los dos últimos trenes del día eran los más incómodos, porque la noche era espesa y la soledad se colaba entre las capas de abrigo. La señora, entonces, con la mirada gacha y tratando de no perder en ningún momento la cortesía, fue la primera que se alejó del grupo y se apresuró a dejar una naranja a los pies de la estatua. A partir del día siguiente, como si se hubiera encendido una mecha, empezaron a aparecer de forma irregular pequeñas ofrendas debidas a un dios, vino, pan y fruta sobre todo. Durante 2 semanas vio a la misma señora dejar todos los días la misma naranja en el suelo escarchado antes de regresar al enjambre. A menudo coincidían en el tren de vuelta. No le dijo nada porque aún se le trababa la conversación. La señora era mayor, pasada de largo la cincuentena, y usaba el uniforme de algunos grandes almacenes. Se iba y se venía en silencio. Lo único discordante en la rutina eran los ojos del dios, tan incómodos siempre. Un sábado por la mañana descubrió a la señora entre los vecinos de la calle, frente a la carnicería, en una asamblea improvisada. Ella aún leía los carteles con lentitud, y el oído no se le hacía a la lengua extraña, pero se alegraba de poder empezar a captar conversaciones. Estaban inquietos y las autoridades no harían nada. ¿Cuánto se quedaría?, oyó a uno preguntar. ¿Para siempre? Entendió, entre otras palabras, a un señor orondo y viejo, de bigote gastado. Un milagro, dijo la señora de la naranja, en una visión extraña con las bolsas de la compra y sin el uniforme laboral. Y todos asintieron con pesadumbre antes de disgregarse. Sin duda, pensó ella, el suceso era algo extraordinario. Le inquietó, sin embargo, que el sentir general fuera que todo se debía a un milagro. Quizá era la diferencia entre los mundos, el suyo mucho más domesticado y aquel otro al que recién llegaba, aun con las tripas rugiendo de descubrimiento y exaltación. Su primer pensamiento fue admitir que aquella preposición, que la llegada del Dios era un milagro, era imposible. Pero, sin duda, lo era. De algún modo era un milagro, puesto que todos los vecinos en asamblea lo habían afirmado. Pudiera ser que ellos tuvieran otra idea de milagro, pero después de pensarlo bien durante unos días y consultar los diccionarios, concluyó que no había otro modo de entenderlo. Tenía que ser un milagro, y tenía que ser algo sobrenatural y beneficioso. El Dios se había presentado, era cierto, pero sin ninguna declaración. Tan solo estaba. Se podía considerar sobrenatural si uno conocía los antecedentes, pero en cualquier caso tampoco se sentía como tal. Y en todas aquellas semanas de incomodidad y desconcierto no se había desarrollado en la vida del barrio ni de la ciudad nada que pudiera ser considerado beneficioso más allá del curso habitual de los días. Beneficiosa era la escarcha de la mañana, que regaba el ambiente y aminoraba la contaminación. Beneficiosa era la buena salud de la economía nacional, que les permitía conservar sus puestos de trabajo. En ese tono, casi todo lo que les rodeaba era, en esencia, beneficioso, pero no era sobrenatural. Así que la primera respuesta no fue satisfactoria. Llegó a pensar que quizá el milagro no fuera la llegada en sí, sino algún evento futuro aún sin determinar en el que el Dios pudiera intervenir. Tenía sentido según iba creciendo con los días las ofrendas. Los pies de Engels se habían transformado en un altar. La comida también iba desapareciendo a buen ritmo, y así había que suponer que el Dios aceptaba las ofrendas. No era locura pensar que quizá estuvieran cebando al Dios, esperando que de su servilismo pudieran obtener algún favor. Y sin embargo, él seguía contrariado, aún inmerso en su enfado cósmico e inaccesible. Nadie se había acercado a hacer ninguna petición y él no parecía desearlo. Si fuera a conceder un milagro,
Le quedaba la duda de que el sistema funcionase, de que fuera a ser uno solamente o quizás cientos de pequeños milagros para cada uno de sus oferentes. Y en tal caso le extrañaba que no estuviera allí cada ciudadano de aquella urbe sedienta de bendiciones. La segunda respuesta, pues, tampoco fue satisfactoria. No le quedaron respuestas, las buscó. Sobre su aprendizaje cotidiano, en la ida y la vuelta al trabajo, sobre las búsquedas del diccionario de bolsillo que siempre llevaba encima, sobre la creciente comodidad del oído en las conversaciones ajenas, sobrevolaba la sombra del milagro incomprendido, sobrevolaba igual que un aguilucho busca y acecha a una presa. Caería sobre ella y sobre todos, los engulliría, los vomitaría después en tristeza, podredumbre y rabia. Estaba segura de que no era la única que presentía aquel odioso desenlace. Había que admitir que, salvo por el temor que generaba, el dios era bastante ignorable. Podrían sobrevivir sabiendo que ahora, y hasta que el tiempo volviera a desconfigurarse, habitaría ese rincón de la ciudad donde tampoco molestaba mucho. Podrían acostumbrarse a verlo, de no ser por el miedo que generaba, por el aura de violencia inminente, de precipitación. Podían ignorarlo a él, pero no al milagro. Milagro ya no significaba ningún bien. No podía descreerlo porque estaba ahí delante. Solo quedaba reconfigurarlo al concepto más pobre, triste y miserable que su humanidad le permitiese para que se ajustase a la realidad. A ratos, en los márgenes de lo cotidiano, ella iba puliendo la palabra hasta casi hacerla desaparecer. Le rozaba las esquinas y le cambiaba la forma. Presionaba el contenido hasta el límite en que ya no cabía torcerlo más sin desprenderse del significante. Tenía que ser así, no había otra manera. No podía vivir en un mundo en el que las palabras fueran volátiles. Y sin embargo, aquella violación dolía. Se preguntaba si también dolería a los demás, a los vecinos, a los sufrientes paseantes de la plaza, a los oferentes. Un día creía que lo había entendido y aceptado al fin, y al día siguiente se levantaba exigiendo aún explicación. Aunque no se sentía segura, acabó creyendo que la última manera de resolverlo era hablar con alguno de ellos, quizá con la señora. Pensó bien la pregunta. Comprobó que era capaz de expresarla completamente en la lengua extraña. Como todas las noches, la señora se acercó a dejar la naranja sobre el duro suelo terroso y ella la esperó entonces allí no muy lejos. La señora fue amable y esperó al ver que ella se preparaba para preguntar. «¿Cómo es un milagro?», le preguntó. La señora era amable, pero no entendía. «No es un milagro», ella se quejó. «Pero usted lo dijo a los otros, dijo milagro». «No, milagro no, preciosa». La señora destilaba pesadumbre y tristeza. «Milagro no, dije maldición». Yo soy Noa Alarcón y esto es El Camino.